Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ¿no? Como es cómo establecer mis indicadores de gestión, ¿no? Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como lo vimos el día de ayer, vamos a hacer un pequeño recuento nada más para entrar al tema de fondo, ¿no? ¿Qué es un indicador, ¿no? O también llamado un KPI, ¿no? Es una unidad métrica que mide el rendimiento de una actividad o proceso concreto, ¿no? El objetivo es servir de referencia a la hora de evaluar el proceso o actividad en función al objeto que se quiere alcanzar. Es también un dato o un conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o una actividad. Bien, los indicadores, conocidos también como KPIs, ¿no? Aportan información que muestra cómo evoluciona la variable que se mide, ¿no es cierto? En un entorno empresarial globalizado y competitivo como en el que vivimos actualmente, solo podrán sobrevivir aquellas empresas que trabajen continuamente para proveer más valor a sus clientes, ¿no? A través de procesos que claramente sean más eficientes, ¿no? Esto nos obliga a tener objetivos estratégicos que estén bien definidos, ¿no? Sin una estrategia clara no hay certeza de que los distintos actores unan fuerzas hacia un fin único, pero también relevante, ¿no? Que asegure la rentabilidad de la empresa. Pero no basta con haber establecido esos objetivos estratégicos, ¿no? En este punto es importante conocer si estos se están cumpliendo también. Un sistema de medición de indicadores de desempeño es una herramienta indispensable para este fin. Y aquí es donde cobra protagonismo los indicadores. Puedo tener muchas funciones, mucha información, pero tengo que medirla, ¿no? Tengo que saber qué hacer con ella, justamente para tomar decisiones, para establecer de repente planes de mejora, ¿no? Bien. Entonces, ¿no? Decimos que un indicador, ¿qué representa? Representa esa herramienta de gestión, justamente que es necesaria para la toma de decisiones. Representa también un valor referencial, ¿no? Representa para justamente hacer esa comparación, ¿no? Cuando ya tomemos pues toda la información necesaria para comparar, ¿no? Ese antes y ese después. Hay también, podemos decir, ¿no? Que el indicador representa esa comparación entre las metas planteadas y el desempeño logrado. Bien. Datos importantes sobre los indicadores de recursos humanos, ¿no? Que es el tema bajo el cual estamos abordando. Los indicadores de recursos humanos son uno de los pilares para la mejora continua, ¿no? Y el éxito de todo tipo de organización. Claramente, pues, los indicadores que establezcamos dentro del área de recursos humanos nos va a dar luces, ¿no? De todo el trabajo que se viene realizando a nivel de áreas, a nivel de organización también, ¿no? Recordemos que toda empresa está compuesta por ese factor humano que es indispensable para toda corporación, ¿no? Permiten detectar tendencias y nos dan pistas cuando la empresa va en una dirección que no es la correcta o no está siendo la deseada. Justamente estos indicadores nos proporcionan pues esa información, esa data que es indispensable para medir, ¿no? Para medir climas laborales, para medir los desempeños, para medir incluso, ¿por qué no?, indicadores financieros, ¿no? Entonces, necesitamos justamente de estas herramientas de medición para lo más importante, ¿no? Que es la toma de decisiones. Trabajar los indicadores de recursos humanos te ayudará a mantener a tu equipo de colaboradores cohesionado y más productivos. Al obtener pues esta información que es indispensable, ¿no? Me permite también mejorar muchos procesos, de repente identificar cuellos de botella, ¿no? Entonces esto claramente me da ese valor agregado, ¿no? De repente tengo un área que le falta capacitarse y eso pues sale a relucir en estos indicadores, ¿no? Con la información que me proporcionan estos indicadores de gestión.
Entonces, el indicador brinda señales o información acerca del alcance o logro de un objetivo, ¿no? La empresa claramente se establece un objetivo y estos indicadores nos va a dar luces si ese objetivo ha sido logrado o no. ¿Se logró lo previsto? ¿No? ¿Cuál fue la desviación? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente no se llegó a la meta? ¿No? Siempre hemos escuchado esas palabras también metas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se logra? ¿No? Con estos indicadores de gestión voy a poder obtener esa información, ¿no? Que a la empresa le es tan indispensable, ¿no? Y tan importante. Creencias sobre indicadores de gestión, ¿no? Vamos a ver algunas barreras o algunas creencias que son propias de repente del talento humano dentro de una organización, ¿no? No nos gusta sentir que somos medidos. Muchas de las personas lo ven como un acto de intromisión, ¿no? El establecer estas herramientas de evaluación, ¿no? Pero es pues algo muy alejado de la realidad. En realidad, lo que se quiere no es entrometerse en el trabajo, ni mucho menos, sino más bien medir, ¿no? Medir y detectar dónde es que de repente se requiere un reajuste o mejorar la estrategia, ¿no? Pero muchas personas lo toman pues como que me están evaluando, ¿no? Entonces hay en algunas ocasiones pues cierta resistencia a ese tipo de evaluaciones, ¿no? La medición conlleva castigos o sanciones, no necesariamente, ¿no? Los indicadores nos dan luces, nos dan esa información que es necesaria, nos dan esos datos, ¿no? Para evaluar actividades o procesos, pero no es un tema de castigos o de sanciones. Por último, lo veríamos como una oportunidad, pues nos permite mejorar, ¿no? Aquellas tareas, aquellas actividades que de repente están siendo mal elaboradas o de repente están gestionando reprocesos o está originando costos adicionales, ¿no? No hay tiempo para medir, siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay excusas para no hacer las cosas. Entonces, cuando dicen, ¿pero para qué lo vamos a medir? No hay tiempo. No, tiempo sí hay. En todo caso, tendríamos que establecer, ¿no? Que una medición oportuna y una medición realizada a tiempo nos va a proporcionar mejores herramientas claramente para el establecimiento de estrategias que permitan pues que la organización desarrolle mejor sus labores, ¿no? Y genere claramente una mejor productividad. Medir es difícil, depende de lo que se quiere medir, ¿no? En realidad debería de ser la mayoría, ¿no? O la gran parte de estas actividades y de estas funciones deberían ser medibles, ¿no? Bien, son algunas creencias, ¿no? Indicadores de gestión del talento humano, ¿no? Que es el tema que venimos desarrollando. En este contexto debemos saber, ¿no? Que los KPIs de recursos humanos permiten garantizar diversas funciones, ¿no? En el entorno organizacional, es decir, del trabajo de recursos humanos también dependen muchas más áreas. A lo largo del tiempo, recursos humanos, ¿no? Cuando hablo pues de muchos años atrás, recursos humanos no era considerado pues un área de vital importancia, ¿no? Sin embargo, ¿no? En medio, por ejemplo, de esta coyuntura de pandemia y de coronavirus, ¿no? Una de las áreas a las que primero se les tocó la puerta a nivel de organización fue justamente a recursos humanos. ¿Por qué? Porque se vieron en la necesidad de evaluar el personal que contaba con las herramientas necesarias para poder hacer este teletrabajo o estas capacitaciones remotas. Entonces, recursos humanos se vio pues en la necesidad de empadronar, por decir así, a todo su personal y ver bajo qué condiciones podría realizar, por ejemplo, un trabajo remoto. Entonces, como vemos hoy en día, pues el talento humano y el recurso humano es muy considerado, ¿no? Entonces, necesitamos en este punto, ¿no? Que la plantilla, ¿no? Sea bien calificada, ¿no? El área de recursos humanos gestiona, ¿no? La administración de personal, desarrolla el talento humano, ¿no? Mediante capacitaciones, promueve las buenas relaciones laborales, desarrolla funciones de servicio social, ¿no? De modo tal que lleguemos al fin último de la organización, ¿no? Que es el cumplimiento de los objetivos trazados. Y como vemos, ¿no? El área de recursos humanos o los KPIs también que hay dentro de recursos humanos
justamente nos da luces, ¿no? De todo el trabajo integrado que se realiza a nivel de toda la organización. Bien. ¿Para qué sirven los indicadores de gestión del talento humano? Son los que alimentan el mapa estratégico del negocio, ¿no? Ya no es simplemente un bracito adicional a la organización, sino que ahora forma parte de todo el cuerpo de la empresa, ¿no? Nos permiten realizar distintos tipos de juicios sobre el tema del talento, ¿no? Claramente somos individuos únicos, irrepetibles en todo el mundo, ¿no? Entonces nos permite pues establecer esta medición en cuanto también a las competencias de los colaboradores, si es quizás necesario reforzarlo con alguna capacitación de por medio, ¿no? O de repente identificamos que ese colaborador no está apto para determinada área. De repente es el área donde está ahorita no es su fuerte, de repente si lo reubicamos en otra área, ¿no? Podría pues desarrollar sus competencias de una mejor manera, ¿no? Nos permiten contar con información clave sobre el nivel de instalación de valores de nuestra cultura dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Y a priori las fuentes de estos indicadores muchas veces ya las tenemos construidas, ¿no? Muchas veces estas áreas de recursos humanos también, ¿no? Se enfocan en formar estos indicadores, ¿no? Mediante encuestas de clima laboral, mediante estas estrategias de atraer al mejor talento mediante las evaluaciones de desempeño. Entonces, tienen todas esas herramientas, ¿no? Justamente para identificar, ¿no? Los mejores indicadores que me permitan, pues, tener luces, ¿no? De la mejor información o la información de calidad, ¿no? Para mí, el área de los recursos humanos, ¿no? Bien. ¿Cómo mides el éxito de recursos humanos? Claramente, pues ahí vemos indicadores, ¿no? Hay índices de rotación, ¿no? Y dice, por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo, lo ideal es que sea menor al 5%, ¿no? ¿Qué pasa con esas empresas que están rotando continuamente el personal? Algo tiene que estar pasando, o es el clima laboral, o es que la persona, pues, no se siente a gusto, puede haber incluso un tema de hostigamiento, o sea, hay muchos factores que hacen que el personal rote, ¿no? Entonces, el índice de rotación me va a proporcionar a mí esa herramienta quizás para proponer estrategias, ¿no? Que minimicen ese nivel de rotación. Capacitación, que son justamente la adquisición de conocimientos, ¿no? ¿Hasta qué punto yo debo o en qué nivel deberían de estar mis colaboradores para poder capacitarlos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo los debo de capacitar, ¿no? El ausentismo laboral, esas faltas, esos atrasos, esos permisos, también me proporcionan un indicador, también me dan una información, ¿no? Accidentes laborales, todas las empresas apuntan a que sea 0%, ¿no? A que no hayan accidentes laborales. Y retención del talento, antigüedad de los empleados, ¿no? También tenemos ese índice que nos da luces, pues, de cuánto tiempo el personal o el colaborador tiene trabajando con nosotros, ha permanecido en su lugar de trabajo, ¿no? Bien, tenemos los KPIs más importantes, ¿no? En el tema de recursos humanos, como lo es, por ejemplo, la retención del talento, ¿no? La duración en el puesto de trabajo. Hay personas, pues, que se van a los 3 meses, 4 meses, al año. De repente, solamente duran de 3 a 4 meses. Habría que evaluar por qué, ¿no? ¿Por qué no duran más? Algo tiene que estar pasando. El asentismo laboral, ¿no? ¿Por qué una persona pide tanto permiso? ¿Por qué falta tanto? ¿Por qué de repente me trae tanto certificado médico, ¿no? De repente eh, está enferma o de repente no. Tiempo medio por contratación, ¿no? Ese tiempo que se requiere entre que queda un puesto vacante hasta que otra persona cubre ese puesto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? De repente ha pasado 1 mes, 2 meses, 6 meses, ¿no? De repente el sueldo que yo proveo como empresa es demasiado bajo, por eso es que nadie quiere ese puesto. Entonces nadie lo cubre y pasa demasiado tiempo vacío, ¿no? Puede ser, ¿no? Estamos especulando ahí en algunas opciones en las que puede darse del por qué puede permanecer un puesto tanto tiempo vacante, por ejemplo, ¿no?
Formación y capacitación, ¿no? Ese es un indicador también fundamental. Si yo establezco, pues, capacitaciones, ¿no?, al personal, hay que ver, por ejemplo, el porcentaje de personas, ¿no?, que están interesadas en esa capacitación, ¿no? De repente es una capacitación a nivel de organización, es decir, todos deberían de asistir, pero ¿cuántos realmente llevaron el curso?, ¿no? Entonces, allí también me da luces, me da información de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores que están interesados en claramente seguir perteneciendo a la empresa, de adoptar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, ¿no? Promedio de tiempo para alcanzar objetivos, ¿no? El tema de los objetivos, del alcance de los objetivos, hoy por hoy es bastante importante, ¿no? Porque debido pues a esta pandemia hay mucha gente que va a seguir trabajando de forma remota, ¿no? Y claramente ya se está dejando de lado, ¿no?, el tema de que se controle las horas de inicio y término de una actividad laboral, es decir, que el colaborador pase 8 horas frente a un computador, eso ya se está dejando un poco de lado. A lo que están apostando hoy en día las empresas es a alcanzar objetivos, dame resultados, ¿no? Está bien, no te pido que estés 8 horas ahí en la máquina, o no al menos en el tiempo eh, en el que antes era, por ejemplo, de 8 a 5, ¿no?, supongamos, sino que me des resultados y me los des en tanto tiempo. Este trabajo tiene que estar hecho en un mes, ¿no? Entonces, se está apostando por eso, ¿no? Entonces, recurrimos justamente a este nivel o este indicador, ¿no?, en el que se evalúa pues el promedio o el tiempo para alcanzar justamente los objetivos propuestos, ¿no? Accidentalidad laboral, ¿no? Todas las empresas apuestan a que sea cero, pero igual este tipo de indicadores tienen mucha fuerza, sobre todo en estas empresas que frecuentemente están expuestas al riesgo, ¿no? Como son pues empresas constructoras, como son empresas mineras, y estas empresas pues que están prácticamente día a día, ¿no?, en una exposición permanente, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a la vida del colaborador. Bien. Tenemos aquí, ¿no?, la relación entre dos indicadores, ¿no? Vamos a explicar, ¿no? Tenemos en este punto dos tipos de indicadores o dos tipos de KPIs, ¿no? Los KPIs de actuación y los KPIs de resultados. Los KPIs de actuación miden la entrada, ¿no?, que se debe introducir para lograr mejores resultados, mientras que los KPIs de resultados cuentan la historia del estado actual, no le dicen cómo cambiar este estado. Bien, en este punto, lo que se trata de ver es la relación que hay, ¿no?, entre un indicador y otro. Es decir, los indicadores no van aislados, no están necesariamente separados, sino que también uno puede enlazar a otro. Entonces tenemos, por ejemplo, la tasa de compromiso del empleado, ¿no? Y vemos que eso representa un KPI de actuación, ¿no? Entonces vemos que si esa información ingresa al área de recursos humanos, también la salida, ¿no?, se va a dar en la tasa de rotación. Es decir, si yo encuentro, ¿no?, que a nivel corporativo la tasa de compromiso del empleado es, supongamos, un 40%, es también consecuencia o resultado, ¿no es cierto?, que la tasa de rotación va a ser alta, ¿no? Porque de repente no puedo esperar que la tasa de compromiso sea baja y que la rotación no se dé. Es imposible, ¿no? Entonces, este KPI o este indicador de actuación da como resultado, ¿no?, al otro KPI también, ¿no es cierto? Entonces, una mayor tasa de compromiso, ¿qué cosa va a dar? Una menor tasa de rotación, ¿no? Porque claramente pues las personas están comprometidas con la organización, de repente no tienen intención de irse, ¿no? Entonces hay esa especie de conexión entre estos indicadores. Usted necesitará tantos KPIs de la actuación como de resultado, ¿no? Lo que marca la diferencia es cómo usted va a utilizar los KPIs, claramente, ¿no? Bien, tenemos allí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área de recursos humanos, que muchas empresas, ¿no?, cuando son ya grandes, lo separan, ¿no? Establecen ese tipo de subáreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos
una subárea de selección, otra que se encarga solamente de clima laboral, otra que se encarga de capacitación, de formación o desarrollo. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Para la subárea de selección tenemos como indicador el tiempo medio de duración de los procesos de selección. ¿Cuánto han durado esos procesos de selección? ¿No? Ese indicador me da pues esa información, ¿no? Porcentajes de nuevos empleados que permanecen en su puesto el primer año, ¿no? Como ya hemos dicho, la rotación de personal, ¿no? Va a depender de muchos factores, ¿no? Tanto internos como también externos, pero hay que evaluar el porqué, ¿no? Gastos de selección externa. Si la selección de personal se hace por fuera, es decir, la empresa no lo hace, sino lo terceriza, claramente va a incurrir en estos gastos adicionales, ¿no? En la selección. Entonces, un nivel de rotación denota pues que haya un constante gasto en la organización, ¿no? Y el coste del proceso, mediante el cual también se establecen los compromisos. Así como tenemos áreas, tenemos indicadores y tenemos los objetivos que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si vemos en la parte de clima laboral, ¿no? Tenemos porcentaje de rotación como indicador. ¿Y cuál sería el objetivo? Rotación no deseada, es decir, queremos que baje ese nivel de rotación, ¿no? Los costos de absentismo laboral. ¿Cuánto me cuesta a mi empresa, ¿no? Que las personas no vayan a trabajar? ¿Cuánto me está costando a mí? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Minimizar estos costos de absentismo laboral. Por ejemplo, en medio de esta coyuntura donde los trabajos se están dando de forma remota, ha habido pues una disminución en ese asentismo laboral. Es decir, ya no ha habido excusas porque se supone que estás trabajando desde tu casa, ¿no es cierto? Entonces, estos costos de asentismo laboral claramente han bajado, ¿no? Entonces las personas, entre comillas, se han vuelto un poco más productivas por lo mismo que están, ¿no? Siempre están, ¿ok? Salvo pues que haya de repente estado enferma y ni siquiera desde su casa se haya podido conectar, ¿no? Capacitación, formación o desarrollo, ¿no? Tenemos como indicador el porcentaje de trabajadores capacitados para ocupar más de un área, ¿no? ¿Qué puede ser justamente estos trabajadores que posiblemente, ¿no? Hayan tenido, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una suposición, 2 carreras, por ejemplo, ¿no? Se puede desempeñar en un área, pero también puede desempeñarse en la otra. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar la rentabilidad de la formación, ¿no? Porcentajes de evaluaciones de desempeño favorables, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? La calidad de la formación y el desarrollo, ¿no? Lo importante es asegurarnos que los indicadores que elijamos estén alineados con la estrategia de la empresa, ¿no? Como se mencionó anteriormente. Además, los indicadores deberían estar balanceados, ¿no? Es decir, que no estén sesgados hacia unas perspectivas descuidando otras. Es decir, yo no puedo de repente apelar a que se reduzca, ¿no? Los costos de selección cuando permanentemente estoy rotando al personal, ¿no? Cuando permanentemente va a haber ese porcentaje de rotación. Es obvio que si el personal rota constantemente, va a haber una generación de costos para la selección de personal. Entonces, en ese punto tenemos que balancear justamente estos indicadores para que los otros indicadores tampoco no se vean afectados, ¿no? Esto implica que la forma de cálculo esté claramente definida, ¿no? Hay que también identificar a los responsables en hacer este tipo de mediciones, ¿no? En ese punto es muy importante determinar las metas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Por algo se establecen estos objetivos, ¿no? Implementar un sistema de reporte de resultados, ¿no? Que permita pues a los encargados de establecer y hacer estas mediciones determinar, ¿no? Mediante la retroalimentación, qué está pasando y la manera de adoptar estrategias que eviten justamente estos altos costos, ¿no? Bien. Indicador de gestión del talento humano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hemos tomado como, como indicador principal uno de los más comunes, ¿no? Que justamente es la rotación de personal, para ver cómo es la evaluación y el desempeño,
¿no? Entonces tenemos que en la rotación de personal, el índice de rotación de personal es el porcentaje de empleados que deja una organización en un periodo de tiempo específico, debido a diversas circunstancias. Puede ser por despido, puede ser porque renunció, puede ser de repente por tema monetario, de repente no está conforme pues con lo que está ganando, puede ser por un tema de clima laboral, de repente el ambiente es muy hostil, ¿no? Entonces, pero todo eso ha incurrido pues en que este personal deje la organización, ¿no? Y claramente pues estipule esta figura de rotación de personal, ¿no? Una rotación con altos índices puede ser costosa en varios aspectos, ¿no? Y en ese punto hemos, por ejemplo, identificado el proceso, ¿no? ¿Dónde se ubica? En el área de recursos humanos. El objetivo es reducir la rotación de personal en un 20%, ¿no? Y el indicador es la tasa de rotación de personal, ¿no? Bien. Tenemos entonces que las causas, como ya lo hemos visto, son diversas. Hemos puesto ahí solamente por ser un poco puntuales, ¿no? La insatisfacción de clima laboral y el crecimiento profesional. También hay personas que se van porque eh, se ven pues estancadas, ¿no? Como por ejemplo estas empresas familiares, donde no hay pues estas posiciones de ascenso, ¿no? Más que eh, la familia misma cubre esas posiciones de gerentes, supervisores, ¿no? Y posiciones altas donde no va a haber esta línea de crecimiento, ¿no? Entonces, los tipos de rotación de personal es tanto voluntario, ¿no? Si yo renuncio, como involuntario si es que hay de por medio un despido. Bien, ahora, para el tema de la rotación de personal, ¿no? También hay estrategias de retención de personal, ¿no? Entonces, la estrategia está en contratar a la gente correcta, ¿no? Reconocerlos, ofrecerles los beneficios que claramente pues todo personal busca, ¿no? Permitir la flexibilidad, ¿no? Y eso es algo que se ha visto, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Sería pues muy inflexible de parte de cualquier empresa determinar horarios demasiado cerrados, por ejemplo, para el trabajo, ¿no? Si tú no entras, por ejemplo, no te conectas vía Zoom a las 8 de la mañana, entonces te descuento. No, pues estamos en entornos virtuales, ¿no? Entonces, claramente hay un tema de responsabilidad, eso, eh, claro que sí, se da, ¿no? Pero tampoco puede ser tan inflexibles, ¿no? Mostrarles que hay oportunidades para una carrera exitosa, ¿no? Eso es lo que también motiva mucho a un personal, ¿no? Saber que en cualquier momento pues puede ascender, ¿no? Es hacer la línea de carrera que corresponde, ¿no? Y crear un ambiente de trabajo ameno y distendido. Dentro de estas estrategias contamos con contratar a las personas indicadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se contrata en una organización a personas que nunca están conformes con nada? La organización puede ser muy buena, pero constantemente no pueden estar solamente en un lugar. Los aburre rápidamente la rutina, eh, el estar pues todos los días haciendo lo mismo. Entonces, constantemente, ¿no? Llegarán pues 6 meses, ¿no? Y vuelven a renunciar y postulan otra cosa, y así van, ¿no? Entonces, el contratar a las personas indicadas y a las personas idóneas van a hacer pues esa diferencia, incluso de costos, ¿no? Para no estar frecuentemente contratando personal. Feedback permanente, es importante escuchar, ¿no? Escuchar a todo lo que nos puedan decir los colaboradores, ¿no? Si, por ejemplo, hay un tema de hostilidad, hay un tema, pues, ingresó un personal y ese personal, pues, no se puede establecer una comunicación, de repente es una persona un poco intratable, entonces está generando este clima tan tenso dentro del área, ¿no? Necesitamos justamente de ese feedback, ¿no? De esta información que sea permanente por parte de todos en la organización. Los paquetes de beneficios, ¿no? Que algunas empresas lo ofrecen en mayor medida que otras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, EPS, ¿no? Estos vales de compra, etcétera. El trabajo divertido va a depender claramente si es que te gusta o no lo que estás haciendo, ¿no? Ahí no hay más magia, ¿no? Si te gusta, lo vas a hacer pues con todo el cariño del mundo y si no, pues lamentablemente siempre va a estar pues una persona, un colaborador molesto de estar trabajando, ¿no? Bien. Ahora bien,
¿Cómo diseñar los indicadores? ¿Cómo diseñamos? ¿Cómo llegamos a ese punto de establecer indicadores que sean válidos y precisos para mi organización? ¿No? Los indicadores van a depender en gran medida del nivel de corporación, ¿ok? Todo, dice por ahí una frase, todo lo que se puede medir se puede mejorar, ¿no? Entonces, en este punto es importante saber que la medición sí debería formar parte de un proceso dentro de la organización, un proceso constante. De repente no hacer esas mediciones todos los días, ¿no? Pero tiene que haber justamente para hacer ese contraste, ¿no? Esta evaluación. Entonces, esta es una frase, ¿no? Que se suele decir, sin embargo, la medición en sí misma no aporta valor a una organización, pues para hacerlo debe de cumplir dos condiciones, ¿no? En primer lugar, la captura de datos se debe transformar en información que permita tomar toma de decisiones para el desempeño de la organización. Y en segundo lugar, debe haber claridad sobre las prioridades, es decir, sobre los objetivos estratégicos de la empresa, para que el ejercicio de medir lleve a su organización a procesos de mejora. Si bien es cierto, mediante el tema de los indicadores, yo logro obtener información, por sí mismo no logra tener valor, porque, ok, yo logro tener la información y ¿qué más hago? No me puedo quedar solamente con esa información, ¿no? Tengo que posteriormente eh, pasarlo, ¿no? a ciertas estrategias que me permitan justamente mejorar esa información. Entonces, bien, vamos a ver acá. Como ya les explicaba, ¿no? El tema del establecimiento de indicadores va a depender mucho del nivel de organización. Las organizaciones que son grandes, ¿no? Claramente van a requerir este establecimiento de indicadores, pero de una forma más profunda, ¿no? De una forma más exhaustiva, más minuciosa. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, empresas pequeñas que de repente no necesitan todos estos pasos, ¿no? Entonces, a modo, ¿no? de conocimiento, vamos pues a revisar eh, unos pasos que establecen, por ejemplo, una corporación grande, ¿no? Donde nos habla de un KPI perfecto, ¿no? Dice, define el nombre del KPI, por ejemplo, ¿no? Es importante, quiero saber qué cosa voy a medir, ¿no es cierto? Alinea el KPI con un objetivo estratégico. El KPI por sí solo no funciona. El KPI tiene que estar enlazado, ¿no? Ir de la mano con un objetivo. Definir el valor actual, el punto de referencia y el objetivo, ¿no? Pasos para la recopilación de datos, ¿no? Y en este punto, como ya les indicaba, era importante pues tener conocimiento de que depende de la organización, qué tan grande sea, ¿no? Recordemos que incluso hay organizaciones que están pues, que son transnacionales, ¿no? Y están distribuidas geográficamente alrededor del mundo. Entonces, los KPIs, ¿cómo se establecen allí? Puede ser por sedes, pueden ser por áreas, ¿no? Pueden ser por equipos de trabajo. Entonces, hay pues muchos KPIs y eso va a depender del tamaño de la organización, ¿no? 5, encuentra indicadores de actuación y de resultado, ¿no? Lo que ya estábamos viendo, el ejemplo, ¿no? El indicador de actuación claramente va a obtener ese indicador también de resultado, va a enlazar a ese indicador de resultado, ¿no? Define el peso, ¿no? ¿Qué peso se le va a dar? Acuerde la frecuencia de actualización, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo voy a tener que actualizar y hacer nuevamente las mediciones? Establecer la fecha de caducidad. El tema de levantar información para poder establecerlos en KPIs no es que va a ser pues ilimitado, ¿no? Tiene que tener justamente una fecha de inicio, una fecha de término de medición para justamente poder contrastar, ¿no? Con la próxima medición que se vaya a hacer, ¿no? Donde se supone que ya ha habido un levantamiento, ¿no? De toda, o una mejora de toda esta información. Calcule el costo de seguimiento del KPI, ¿no? Es importante ver cuánto también va a costar esto, ¿no? Defina derechos y roles, ¿no? Claramente tiene que haber una persona pues que esté a cargo, ¿no? De estas evaluaciones. Declare los escenarios de uso del KPI, ¿dónde lo voy a establecer? ¿En qué área? ¿No? ¿Qué actores van a intervenir? Analiza el comportamiento esperado frente a la realidad.
y como punto de repente de término es aquí donde ya se hace este contraste del antes y el después. Como ya les indicaba, este procedimiento o estos pasos, ¿no?, de KPIs es dependiendo claramente pues del nivel de la empresa que tengamos, ¿no? Mientras más pequeña sea la empresa, los pasos pues se van acortando, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar simplemente de referencia, ¿no?, esta información, pero en el ejemplo que les voy a presentar vamos a resumir todos estos pasos, ¿no? Bien. Todos los indicadores, ¿no?, se enmarcan dentro de este ciclo de mejora continua. Justamente el indicador, ¿no?, sirve para mejorar de forma continua, ¿no?, los procesos, las actividades y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, el ciclo de mejora continua se utiliza para llevar a cabo justamente eso, ¿no?, la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada claramente la resolución de los problemas, ¿no? Se comporta, ¿no?, este ciclo de mejora continua como un instrumento que resulta ser la base de todo desarrollo de los procesos, ¿no? Este ciclo de mejora continua como que ha estandarizado, ¿no?, la forma de evaluar. Bien, la mejora continua de una empresa requiere un examen exhaustivo, ¿no?, sobre la situación en la que la misma se encuentra, ¿no?, la distancia que la separa de los objetivos marcados y la corrección de las posibles desviaciones que se pueden producir durante el proceso, ¿no? Justamente eso me da este ciclo de mejora continua, ver, ¿no?, ubicarme, dónde estoy, qué tan lejos estoy de los objetivos que tengo que lograr, ¿no? Y en ese punto, pues, tenemos estas 4 partes del ciclo de mejora continua, donde nos habla de, por ejemplo, planear. ¿Qué cosas se va a planear dentro del ámbito de los indicadores, ¿no? Se planea el diseño de indicadores. Esos indicadores tienen que estar alineados a algo o hechos con base en un elemento, ¿no? Si hay un indicador que no le pega nada, o sea, que no se une a nada, entonces, ¿para qué lo construimos? O sea, el indicador me tiene que servir para algo, tiene que estar alineado, ¿no?, a los objetivos de la organización. ¿Para qué lo calculamos si no aporta? Tenemos que evaluar ese indicador que yo estoy formulando, ¿me está aportando algo? Entonces, si no me aporta, no debo de establecerlo como indicador, ¿no? Entonces, en este punto se planean los diseños de indicadores. Bien. Claramente, ¿no?, el planeamiento, ¿no?, en el diseño de indicadores, pues, nos dirige más hacia el logro de objetivos, ¿no?, hacia el logro o hacia el direccionamiento de la política que establezca la organización. Entonces, si está alineado a los objetivos de la organización, entonces el indicador que estamos haciendo, diseñando, está bien, ¿no?, me va a rendir frutos. Bien, el otro punto es hacer, ¿no? ¿Qué hago? Aplicar las mediciones, ¿no es cierto? Aquí es donde pones a rodar el indicador, ¿no? Ya pones en marcha ese indicador. Los datos que estés tomando para alimentar la fórmula del indicador claramente tienen que ser confiables y también reales. No puedo poner indicadores sobre lo que no existe, ¿no? O no puedo poner indicadores sobre lo que yo creo que más adelante la empresa puede hacer. No, yo pongo indicadores sobre sucesos reales, acontecimientos reales, procesos reales y actividades reales de la empresa, ¿no? Bien, el otro punto es verificar. ¿Qué verificamos? Analizamos los datos, ¿no? Piensa en para qué calcular un indicador, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer ese cálculo? ¿No? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué me va a determinar ese indicador? No tiene sentido diseñar indicadores, tomar datos, obtener resultados, para que luego no se haga nada, ¿no? Ese indicador claramente algo me tiene que reflejar. Aquí es donde realmente toma valor el uso de un indicador, ¿no? Y es cuando tomamos decisiones. El indicador me va a dar información suficiente para que yo haga una toma de decisiones. Si me arrojan información que no me es relevante, entonces, ¿para qué lo establezco como un indicador? No tiene sentido. No sirve, por ejemplo, indicadores a futuro. Eso no sirve, ¿no? Estamos hablando de
los planes a presente. Recordemos que el tema de indicadores también van a ir creciendo conforme también se dé el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, si hoy por hoy tengo una empresa pequeña, quizás no me es necesario de repente establecer 20 indicadores, no. ¿No? De repente con 3 o 4 que sean bien medidos y que me dé la información correcta va a ser suficiente, ¿no? Actuar. ¿Qué se refiere a actuar? Ya tomar acciones, ¿no? Ejecutamos las decisiones previstas en el paso anterior, ¿no? En el tema de analizar los datos. Estas decisiones pueden significar en el inicio de un nuevo ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces, si vemos que estamos bien, entonces seguir mejorando esas acciones, ¿no? Pero si vemos que ha habido un desvío, que de repente ha habido porcentajes que no han estado acorde con los mínimos establecidos por la organización, entonces establecer medidas de mejora, ¿no? Bien. Entonces, como primer punto va a ser establecer un nombre para el indicador. Ese nombre debe ser concreto, pero también debe ser descriptivo, ¿no? Tiene que aportarme, ¿no? Por ejemplo, nivel de rotación de personal, ¿no? Seguimos con este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir con ese nivel de rotación de personal? ¿No? Entonces, establezco el nombre. Voy a medir la rotación de personal, ¿no? Ahora, el indicador, ¿no? ¿Cómo lo elijo? ¿En qué se va a basar para elegir un indicador? Hay criterios para seleccionar los indicadores, como por ejemplo la pertinencia, que nos habla. El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa. Por ejemplo, si hablamos del ejemplo anterior, nivel de rotación de personal, ¿nos expresa qué se quiere medir? Claro, ¿no? Estamos queriendo conseguir información sobre qué tanto rota el personal dentro de la organización, ¿no? Funcionalidad, ¿el medicador es monitoreable? ¿Se puede monitorear? Claro que sí, ¿no? Hay datos que nos dan justamente esa información de cuánto personal ha salido de repente o ha renunciado o ha sido despedido, ¿no? Y también tenemos el tiempo, ¿no? Porque tenemos que establecer tiempo para justamente monitorear este indicador. Disponibilidad. ¿La información del indicador está disponible? Claro que sí, ¿no? El área de recursos humanos lleva pues esta data donde estipula pues cuántos colaboradores ya no están trabajando dentro de la empresa. Confiabilidad. ¿De dónde provienen los datos? Claramente de la data que proporciona el área de recursos humanos y podemos de repente establecerlo con las asistencias del colaborador a la empresa, ¿no? Con el marcado de su asistencia, ¿no? Si es que es un marcado digital. Ahorita que estamos en remoto, de repente con las conexiones remotas que puede hacer, ¿no? Pero sí hay esa información, sí hay datos. Utilidad. ¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir? Claramente, ¿no? La rotación de personal, esa información me va a dar luces en qué de repente debemos de ajustar, en qué estamos fallando. Les comento algo muy breve, ¿no? Hace más o menos un año vi un anuncio, ¿no? Que estaban solicitando un supervisor, ¿no? Un año y medio más o menos, ¿no? Bueno, lo primero que ponen pues es todas las funciones, lo que requiere, lo que va a hacer, lo que están requiriendo, profesional, universitario, ¿no? Y eran un sinfín de funciones, ¿no? Incluso era viajar por todo el norte, ¿no? Algo así. Y el pago era 1.500 soles, ¿no? Eso fue hace año y medio. Pero eran varias funciones, o sea, no parecía supervisor, más bien parecía gerente regional o algo así, ¿no? Luego, a los 2 meses, lo volví a ver, ¿no? El mismo anuncio. Después de 2 meses más lo volví a ver. Y otros 2 meses más. Y así se han pasado durante un año y medio. O sea, cada 2 meses buscaban nuevamente el personal con ese sueldo de 1.500, ¿no? Entonces, eso hacía prever, ¿no? De que si constantemente están buscando un perfil, ¿no? Con tanta responsabilidad y con tantas funciones, pues de repente por ese monto las personas no se quedan, ¿no? Hay justamente esta alta rotación de personal.
porque nadie pues con tantas funciones, con tantas tareas, ¿no? Por este sueldo, ¿no? Por ese monto, de repente iba a quedarse, ¿no? Y eso claramente es lo que estipula el papel, eso sin contar pues todas las horas adicionales que luego nos dan, ¿no? Que luego hace esto, hace el otro, y van sumando, y a las finales no son 8 horas, ¿no? Bien. Establecer las variables, ya tengo el nombre, ¿no? Es rotación de personal, ¿no? Ese va a ser el indicador, nivel de rotación de personal. Ahora tengo que establecer las variables que voy a evaluar, ¿no? Y en este punto es importante determinar las dos variables, ¿no? Tenemos el número de personas que abandonaron la organización, sea por despido, sea por renuncia, sea por las razones que sea, ¿no? Y la variable 2 sería el promedio de empleados durante el mismo periodo de tiempo, ¿no? Ahí tenemos ya las dos variables entonces. Entonces, vamos a determinar en este punto una fórmula matemática para estimar el valor, ¿no? Del nivel de rotación de personal. Entonces, ¿cómo podemos estimarlo, no? En la parte del numerador vamos a poner el número de empleados que abandonaron la organización, ¿no? Por los motivos que hayan sido, ya no están dentro de la organización. Y en la parte de abajo vamos a poner el número promedio de empleados durante el mismo periodo de tiempo. Esta función matemática se va a desarrollar y se va a multiplicar por el 100%, ¿no? Para que nos dé esa medida esperada. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo hallo el número promedio de empleados para el periodo? ¿No? Entonces tenemos ahí que el número promedio se halla, ¿no? Con el número de empleados que hubo al comienzo del periodo, más el número de empleados al final del periodo, ¿no es cierto? Y esta suma se va a dividir entre 2. Así se halla ese promedio de empleados, ¿no? Vamos a poner allí un ejemplo. Por ejemplo, dice, a principios de un año una empresa tiene 51 empleados. Eso fue a principios del año. Al final del año, la compañía tiene 54 empleados, ¿no? Entonces dice, durante el año, 12 empleados abandonaron la empresa. Entonces, ¿qué iría en la parte del numerador? Los 12 empleados que han abandonado la empresa. ¿Y qué va a ir en la parte del denominador? Va a ir la suma de 51 más 54 entre 2, ¿no? Ese promedio nos da 52,5. Entonces, 12 entre 52,5 por el 100%, ¿no? Para que me dé ese valor, ese indicador, ese porcentaje. Y eso me da un 22%. ¿No? Entonces, el nivel de rotación ha sido de 22%, ¿no? Bien, ahora, ya tengo los datos, ya tengo la información. ¿Cómo interpreto esos resultados? No solamente basta con obtener la información, ya tengo el nivel de rotación, ¿correcto? Pero ¿cómo los interpreto? ¿No? Claramente, tenemos que establecer metas para los indicadores, ¿no? Entonces, tenemos que establecer esos objetivos, ¿no? Disminuir los niveles de rotación de personal. A mí me salió que allí había 22% de rotación de personal. De repente, para mi empresa, uno de sus objetivos es establecer un límite de rotación. El personal al año no debe rotar más del 10%, por ejemplo. Entonces yo estaría por encima, el nivel de rotación va a estar por encima de ese 10% que es un esperado, ¿no? Que es un límite. Entonces vamos a establecer como objetivo disminuir los niveles de rotación de personal. ¿Por qué? Porque estoy por encima, porque la información me arroja que estoy en una medida que no debería de darse, ¿no? Estoy en un 12% más, ¿no? Objetivo 2, evaluar el clima laboral en la organización. ¿Qué está pasando? Si el nivel de rotación es tan alto, ¿no? ¿A qué se debe? Entonces, una herramienta que es muy usada de repente para el tema de rotación de personal es evaluar justamente el clima laboral. De repente algo está pasando internamente y yo como empresa no me he dado cuenta, ¿no? Objetivo 3, formular nuevos principios de reclutamiento. También puede darse, no solamente puede ser el clima laboral, puede darse que yo no esté contratando al personal idóneo, que constantemente me esté equivocando al momento de contratar. Entonces, yo establezco esas metas,
¿no? ¿Y para qué establezco esas metas? ¿No? Justamente para hacer el contraste con una posterior evaluación. Yo voy a contrastar toda esa data, ¿no? Los resultados que hoy me dieron, que fue 22%, versus el análisis, ¿no? Y la medición que voy a hacer, por ejemplo, dentro de 6 meses o el otro año. Entonces, si yo establezco las estrategias adecuadas, ese 22% tiene que reducirse para el otro año. Claramente tiene que ser atacando estos objetivos, ¿no? Disminuyendo los niveles de rotación, que es el primer objetivo que tengo, evaluando el clima laboral. De repente no es ningún problema que yo tenga de forma interna, sino que de repente estamos en el objetivo 3, no estoy estableciendo bien los criterios de reclutamiento y por ende contrato a gente que no es la idónea para el puesto, ¿no? Entonces, luego de hacer toda esta contrastación, toda esa comparación sobre la evolución que ha tenido ese proceso, ya pasamos a la implementación de medidas correctivas, de ser el caso, ¿no? Entonces, en los niveles de rotación, ¿no? Se ha establecido, pues, que un 22% para mi empresa representa un nivel elevado de rotación, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco esas acciones correctivas? Implementando, por ejemplo, herramientas de realidad virtual, ¿no? En el caso de establecer nuevas formas de reclutamiento, ¿no? De repente siempre contrato a personas que no son idóneas, correcto, pero entonces algo está pasando con el personal que está reclutando. Entonces, eh, como acción correctiva, voy a implementar justamente estas herramientas de realidad virtual que ahora sí me permitan tener personas idóneas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque estas herramientas de realidad virtual van a poner a estas personas en contextos similares a cómo actuarían dentro de alguna función en un área determinada de la empresa. Entonces van a hacer esta especie de simulación, ¿cómo actuaría si pasara esto? ¿No? Entonces, de repente es un poco, va a ser un filtro mucho más fino al momento de seleccionar a un personal, ¿no? Que sea ideal para una posición de trabajo. Otra opción correctiva, mejorar los niveles de clima laboral. De repente es un problema que está se está dando de forma interna, ¿no? De repente no hay mucho compañerismo o las personas que trabajan adentro pues no han sido motivadas adecuadamente. Son personas que son muy capaces, muy competentes, pero si la empresa no motiva, pues difícilmente también pues va a haber un clima laboral bueno, ¿no? Entonces también puede depender de eso. Pero ya establezco esas acciones correctivas que son necesarias, ¿no? Para justamente eh, llevar este proceso, ¿no? De la implementación de medidas, ¿no? Bien. Les pongo allí otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo, nivel de participación en actividades de formación, por ejemplo, en capacitación, ¿no? ¿Cómo establezco la relación matemática, ¿no? Porque estos indicadores se basan justamente en estas fórmulas matemáticas que me permiten obtener información, ¿no? Participación de capacitación, ¿qué hago, no? El número de empleados que asistieron a la capacitación, ¿no? Entre el número total de empleados programados para el área. Supóngase que yo tengo 100 empleados en el área, ¿no? Y de los 100 empleados, ¿correcto? Solamente han asistido 45. Entonces, si yo divido 45 entre 100, ¿no? 0,45 por 100%, quiere decir que solamente el nivel de asistencia o el nivel de participación de los empleados ha sido del 45%. ¿Me genera un costo? Por supuesto. ¿Es importante determinar la información? Por supuesto. ¿Está alineado con los objetivos? Por supuesto. ¿Por qué me genera un costo? Porque la capacitación que yo he contratado no ha sido para 45, sino para 100. Si va a menos personas, quiere decir que estoy pagando de más algo que no se está utilizando. ¿Por qué está alineado con los objetivos de la empresa? Porque afectan los costos directos de la organización, ¿no? Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Los indicadores muestran perfecto, la evolución de la variable que mide
¿no? Recordemos que lo que se está mostrando es la evolución, no solamente se va a quedar en obtener información, sino más bien implementar esas medidas correctivas porque posteriormente va a tener que volver a ser evaluado. Entonces vamos a ver la evolución de la variable. Es una causa de rotación de personal. Perfecto. Crecimiento profesional, ¿no? Que eso ya escapa de nosotros. Lo que puede ser de repente una causa de rotación también es el clima laboral, pero eso sí es una causa interna, ¿no? Es una estrategia de retención de personal. Perfecto. Paquetes de beneficios, ¿no? El colaborador no puede sentirse más motivado que cuando ve beneficios, cuando ve canastas, cuando ve bonos y cuando todo sea pues en beneficio de él mismo e incluso, ¿no? De su familia. Los indicadores nos permiten contar con información clave sobre el nivel de instalación de valores, ¿no? De esta valoración que se le va a dar pues a los indicadores, ¿no? Es un KPI importante en recursos humanos. Perfecto. El promedio de tiempo para alcanzar objetivos. Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.